La historia la recuerda como una santa, una doncella piadosa guiada por las voces de los ángeles. La verdad es que fue una jefa militar implacable, una estratega brillante y para sus enemigos una hereje peligrosa. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a hablar de Juana de Arco. Pero no de la santa de las estampitas. Vamos a buscar a la guerrera de carne y hueso. Porque la leyenda se olvida de los detalles más incómodos. Como que amenazaba de muerte a sus propios soldados si blasfemaban. Que expulsaba a las prostitutas de sus campamentos a espadazos. O que su juicio no fue solo una farsa, sino una de las trampas legales más brillantes y crueles de la historia. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Fue Juana de Arco una enviada de Dios? ¿O una joven con un genio militar innato que fue utilizada y traicionada por el mismo rey al que ayudó a coronar? Juana nació alrededor de 1412 en una pequeña aldea. No aprendió a leer ni a escribir. Su vida estaba destinada a ser la de cualquier mujer campesina de la época: casarse, tener hijos y trabajar la tierra. Pero a los 13 años algo cambió. Empezó a oír voces. Ella afirmaba que eran voces celestiales: el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Al principio le daban consejos sencillos: que fuera buena, que rezara. Pero con el tiempo el mensaje se hizo más grande, más urgente, más imposible. Tenía que expulsar a los ingleses de Francia y llevar al Delfín, al heredero al trono, a Reims para ser coronado rey. Pongámonos en situación. Eres una chica de 16 años, analfabeta, sin dinero, sin contactos, y tu plan es presentarte ante el comandante de la guarnición local y decirle: hola, Dios me ha enviado para que me des una escolta militar porque tengo que cruzar 500 kilómetros de territorio enemigo plagado de soldados ingleses para ir a hablar con el futuro rey. La reacción lógica es que te encierren en un manicomio, o peor. Y eso es exactamente lo que pasó. La primera vez se rieron en su cara. Pero Juana no se rindió. Su convicción era tan absoluta, tan magnética, que empezó a ganarse el apoyo de gente del pueblo. Creían en ella y su fama empezó a crecer. El punto de inflexión fue una predicción asombrosa. Juana anunció que las fuerzas francesas habían sufrido una terrible derrota cerca de Orleans. Días después, un mensajero llegó confirmando la noticia al detalle. El comandante, atónito, ya no sabía qué pensar. ¿Era una bruja? ¿O de verdad estaba tocada por la mano de Dios? Ante la duda y presionado por el apoyo popular, cedió. Le dio una escolta de 6 hombres. Juana se cortó el pelo, se vistió de hombre para protegerse en el viaje y emprendió la travesía. 11 días a través de territorio hostil. Un viaje suicida. Y contra todo pronóstico, lo consiguió. Llegó a la corte del Delfín Carlos, un lugar consumido por la derrota. Pero no la recibieron con los brazos abiertos, al contrario. Para ellos era una campesina loca, o peor aún, una bruja. Así que antes de dejarla ver al Delfín, la encerraron y la sometieron a un interrogatorio exhaustivo. Durante 3 semanas, los teólogos más importantes de Francia la interrogaron sin piedad, buscando cualquier signo de herejía en sus palabras, e incluso la sometieron a un examen físico por un grupo de matronas
para verificar su virginidad. La doncella de Orleans, para poder salvar a Francia, primero tuvo que demostrarle a un comité de hombres que era pura. Una vez superadas las pruebas, por fin le concedieron la audiencia y allí la sometieron al truco final. El delfín, para ver si era una farsante, se disfrazó y se escondió entre la multitud de cortesanos. Juana nunca lo había visto en su vida. Entró en la sala, llena de nobles ricamente ataviados. Ignoró a todos. Caminó directamente hacia ese hombre vestido con ropas sencillas e hizo una reverencia. «Dios os guarde, noble delfín», le dijo. «Yo no soy el delfín», respondió él, y ella, mirándole a los ojos, insistió. «En nombre de Dios, sois vos y no otro». La corte se quedó helada y después de una conversación privada en la que, según la leyenda, Juana le reveló a Carlos un secreto que solo él podría saber, el heredero de Francia, el hombre más escéptico del reino, tomó la decisión más desesperada de su vida. Iba a poner el destino de Francia en manos de una campesina de 17 años. Con la bendición del delfín y de sus teólogos, a Juana le dieron lo que había pedido, un pequeño ejército, y su primera misión era un imposible: levantar el asedio de Orleans. La ciudad llevaba meses rodeada por los ingleses y estaba a punto de caer. Su pérdida significaría el fin de Francia. Al llegar, se encontró con un ejército de mercenarios desmoralizados, comandados por generales que la veían como una mascota o una loca. No la tomaron en serio. Grave error. Y aquí vemos su verdadera genialidad. Juana no era una estratega militar clásica. Su arma era la guerra psicológica y una disciplina de hierro. Lo primero que hizo fue limpiar el campamento. Y cuando digo limpiar, lo digo en serio. Expulsó a las prostitutas que seguían al ejército, a veces, como contaron algunos, a espadazos. Prohibió el alcohol y amenazó a muerte a cualquiera que blasfemara. Obligó a los soldados a confesarse y a llevar estandartes religiosos. Transformó un nido de mercenarios en una cruzada santa. De repente, ya no luchaban por un sueldo, luchaban por Dios y por la doncella que él había enviado. Y con esa nueva fe se lanzaron contra las fortalezas inglesas. Juana iba siempre al frente, con su estandarte. No usaba la espada para matar, sino para guiar. Era un faro de valor en medio del caos. Su presencia era eléctrica. Los soldados franceses, que antes huían, ahora luchaban como leones. El asalto a la fortaleza de Le Dougal, una flecha la alcanzó, hiriéndola en el hombro. Por un momento el pánico cundió entre los franceses. Parecía el fin. Pero Juana, lejos de retirarse, se arrancó la flecha ella misma, se curó la herida con aceite de oliva y volvió a la primera línea, con el estandarte en alto. Y aquí es donde la guerra psicológica se impone a la guerra real. Los soldados ingleses, que la habían visto caer, la vieron regresar. Para sus mentes medievales y supersticiosas, la conclusión era aterradora. No estaban luchando contra una mujer, sino contra una enviada de Dios. O peor, contra una bruja inmune al dolor. Su moral se hizo añicos.
el pánico se apoderó de ellos. Y los franceses, al ver a su líder no solo viva, sino más furiosa que nunca, se lanzaron al asalto final y tomaron la fortaleza. En solo 9 días, una chica de 17 años había conseguido lo que los mejores generales de Francia no habían logrado en 7 meses. Habían levantado el asedio de Orleans. La marea de la guerra de los 100 años acababa de cambiar. Fue un milagro militar y psicológico. La noticia recorrió Francia como la pólvora. La doncella de Orleans, la enviada de Dios, era real, y la esperanza que llevaba décadas muerta y enterrada acababa de resucitar. Con Orleans liberada, a Juana solo le quedaba la mitad de su misión, la más importante a nivel simbólico: llevar al delfín a la ciudad de Reims para ser coronado legítimamente como rey de Francia. El problema era que Reims estaba a cientos de kilómetros, en pleno corazón del territorio controlado por los ingleses. Un simple paseo, como veis. Los generales de Carlos le aconsejaron prudencia, esperar, consolidar. Juana se negó. Dijo que la voluntad de Dios era marchar sobre Reims ahora. Y lo que siguió fue una campaña militar relámpago, con una velocidad y una audacia que dejaron atónitos a los ingleses. El ejército francés fue liberando todas las ciudades clave del Valle del Loira. La moral inglesa se desplomó. Se enfrentaban a un ejército que creía literalmente luchar junto a un ángel. Y mientras Juana acumulaba victorias en la corte de Carlos, la envidia empezaba a envenenarlo todo. Los nobles y los consejeros del rey, que habían sido incapaces de conseguir una sola victoria en años, veían con horror cómo una campesina analfabeta se llevaba toda la gloria. Empezaron a verla no como una salvadora, sino como una amenaza a su propia influencia y poder. Y empezaron a susurrar al oído del débil y manipulable delfín. Pero la voluntad de Juana se impuso. El 17 de julio de 1429, en la catedral de Reims, Carlos fue ungido y se convirtió en el rey Carlos VII. Juana estaba a su lado. La campesina de Don Remy había cumplido la promesa de sus voces. Había salvado a Francia. Para Juana, la misión no había terminado. Quería aprovechar el impulso y marchar directamente sobre París para expulsar definitivamente a los ingleses. Pero el recién coronado rey y sus consejeros ya no tenían prisa. Ahora tenían la corona, preferían la diplomacia, las treguas, los pactos. El trabajo sucio, el de la guerra, ya lo había hecho la campesina. El rey empezó a negociar treguas con los borgoñones, los aliados franceses de los ingleses, dándoles tiempo para reforzarse. Retrasó el ataque a París, y cuando finalmente le dio permiso a Juana para asaltar la capital, le dio un ejército pequeño y mal equipado. El asalto, como era de esperar, fracasó, y Juana fue herida de nuevo, esta vez por una flecha de ballesta en el muslo. Fue la primera gran derrota de Juana, y para la corte fue la excusa perfecta. La magia se había roto. La santa ya no era invencible. El rey le concedió un título nobiliario a ella y a su familia, como un premio de consolación, y disolvió el ejército. En la práctica la estaban apartando, la estaban enviando a su casa. Ya no la necesitaban. Y una santa que ya no hace milagros se convierte en un estorbo muy peligroso. Pero Juana no sabía ser un estorbo. Ignorando las órdenes del rey, continuó luchando por su cuenta,
con pequeños grupos de voluntarios. No buscaba la gloria, simplemente no podía abandonar lo que ella consideraba su misión divina. Y esa lealtad a su causa fue lo que la llevó a la trampa. En mayo de 1430, en un intento de liberar la ciudad de Compiègne, fue capturada por los borgoñones. La leyenda, quizás injusta, cuenta que al gobernador de la ciudad ordenó cerrar las puertas, dejándola atrapada fuera de las murallas. La doncella de Orleans, la salvadora de Francia, era ahora una prisionera de guerra. Y aquí el rey Carlos VII, el hombre al que ella había coronado, tuvo la oportunidad de demostrar su lealtad. Podía haber pagado un rescate por ella, podía haber negociado su liberación, podía haber amenazado a los borgoñones. No hizo nada, absolutamente nada. Dejó que se pudriera. Para él, una Juana prisionera era mucho menos problemática que una Juana libre y popular, que le recordara constantemente a quién le debía la corona. Los borgoñones, viendo el negocio, la vendieron al mejor postor, los ingleses. Y los ingleses no querían una prisionera, querían desacreditarla. Querían demostrar que no era una santa enviada por Dios, sino una bruja y una hereje. Si conseguían eso, la coronación de Carlos sería ilegítima y su lucha por Francia una farsa. La llevaron a Rouen y la sometieron a un juicio farsa que duró meses. Una campesina analfabeta de 19 años contra los teólogos más astutos de la época. La interrogaron durante horas sobre sus visiones, sobre su fe, sobre por qué vestía como un hombre. Buscaban una sola frase, un solo error, para poder condenarla. Pero Juana demostró tener una inteligencia y una agudeza mental asombrosa. Sus respuestas eran tan brillantes que dejaban a los jueces sin palabras. En un momento le hicieron una pregunta trampa. ¿Estás en estado de gracia de Dios? Si decía que sí, era una hereje por presumir. Si decía que no, admitía su culpa. Su respuesta fue legendaria. Si lo estoy, que Dios me mantenga en él. Y si no lo estoy, que Dios me ponga en él. No había forma de refutar eso. No podían vencerla con la teología, así que recurrieron a la tortura psicológica y a la manipulación. La mantuvieron en una celda miserable, amenazada constantemente. Finalmente, agotada y enferma, Juana firmó, bajo coacción, un documento de abjuración en el que renunciaba a sus visiones, a cambio de la promesa de ser trasladada a una prisión de la Iglesia. Le habían tendido la última trampa. La engañaron, la devolvieron a su antigua celda y, según su propio testimonio, la forzaron a volver a vestir ropas de hombre. Cuando los guardias la encontraron de nuevo con vestimenta masculina, la acusaron de haber recaído en la herejía. Era la excusa que necesitaban. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada viva en la hoguera. Tenía 19 años. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron un grito: ¡Jesús! El rey al que había coronado no movió un dedo. La iglesia que debía protegerla la condenó, y Francia, el país que había salvado, la observó arder. El plan de los ingleses había funcionado a corto plazo. Habían eliminado a su enemiga más carismática, pero a largo plazo fue un error de cálculo catastrófico. Al quemarla, no la convirtieron en una bruja, la convirtieron en una mártir.
Su historia, su sacrificio, se convirtió en el grito de guerra que unificó a Francia. 25 años después de su muerte, la guerra terminó. Francia, por fin, era libre. Y el rey Carlos VII, el mismo hombre que la había abandonado a su suerte, se dio cuenta de que su corona seguía manchada por el juicio de la mujer que se la había dado. Por conveniencia política y quizás con un poco de remordimiento tardío, ordenó una revisión del caso. En 1456, un nuevo tribunal, esta vez convenientemente controlado por el bando francés, investigó el juicio original y ¡oh, sorpresa!, descubrieron que había sido una farsa total. Anularon la sentencia, declararon a Juana inocente y la proclamaron mártir. 25 años tarde, un poco lento, incluso para la burocracia medieval. Pero la leyenda de Juana ya no pertenecía a los reyes ni a los teólogos, pertenecía al mundo. Se convirtió en un símbolo universal de la fe, del patriotismo y de la resistencia. Casi 500 años después de haber sido quemada como hereje, la misma iglesia que la condenó la declaró santa. Entonces, ¿quién fue realmente Juana de Arco? ¿Una santa? ¿Una estratega? ¿Una loca? Quizás la respuesta es que fue las tres cosas a la vez. O quizás la pregunta no importa. Lo que importa es que el momento más oscuro de Francia, cuando todos los hombres de poder se habían rendido, la única que tuvo el valor de luchar fue una chica que no tenía nada que perder y un país entero que ganar. Una historia increíble, ¿verdad? A mí personalmente es una de las que más me conmueve, pero me encantaría saber qué pensáis vosotros de la gran pregunta que sigue dividiendo a los historiadores. ¿Creéis que Juana fue una auténtica genio militar que usó la inspiración divina como una herramienta de marketing? ¿O fue una marioneta increíblemente carismática en manos de nobles que la utilizaron? Dejadme vuestras teorías en los comentarios, que me muero de ganas de leer el debate. Ya tienes otra historia alucinante. Mi trabajo por hoy ha terminado, pero la historia nunca descansa y yo tampoco. Si no quieres perderte el próximo secreto, ya sabes, y aquí al lado te dejo otra locura. Gracias.